Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hombre mortal, ¿podrían vivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado. Y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos. Tenían encima tendones. La carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura hombre mortal y di al espíritu, así dice el Señor. De los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel que dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les colocaré en su tierra y sabrán que yo soy el Señor. Lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Give thanks to the Lord. His love. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They went astray in the desert wilderness. Eraban por un desierto solitario y no encontraban el camino. De ciudad habitada pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Cried to the Lord. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. To the Lord for his Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Enséñame tus senderos, Señor. Guíame en tu verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When the Pharisees heard that Jesus En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? said to him, Él le dijo: "Love the Lord your God Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. verbum Domini." Today, in the readings, in the first reading, El día de hoy, en la primera lectura, Ezequiel capítulo 37, vemos esta poderosa imagen de Ezequiel bones. que va a un valle y ve unos huesos God secos. asked him, "Son of man, Y Dios these le bones come to life. dice: Can these hombre mortal, prophesy over these bones?" ¿podrían vivir estos huesos? Saying, and God says, "See, I will bring spirit Y Dios le dice: into life. I'll put sin te daré espíritu flesh grow over you. para que les des vida, Put spirit in you." para que los hagas cubrir de carne Can these y tengan bones come to espíritu. life? Can Estos huesos this pueden fallen world, can our vivir. fallen Este mundo caído, nuestra naturaleza humana caída, es capaz de recibir vida nueva a través de nuestros propios esfuerzos. have led to death, right? Sin in the Garden of Eden. Nuestros esfuerzos han llevado al pecado de la muerte y continuamos en el pecado en la historia del hombre. And we need something new. Y necesitamos algo bueno, algo nuevo. And the answer ¿Pueden estos huesos vivir? gift of God's Y la respuesta es un sí, con el don del Espíritu de Dios. A través de su palabra, el profeta Ezequiel traen vida a estos huesos muertos and this cuando escuchamos la palabra de Dios. in the world. Y este es el papel de la iglesia en el mundo. Evangelism, Nuestra misión es la evangelización. purpose of his El life propósito de la vida de Jesús fue darnos el Espíritu Santo to give us para transformarnos y darnos vida nueva. Y la iglesia continúa esta misión, sacraments, proclaiming the word of God, bringing people comunicando el Espíritu a través de los sacramentos, llamando a la gente a través de la palabra de Dios. Es la misión de la iglesia en el mundo, in a culture. dar testimonio de esta verdad en medio de esta cultura que a menudo Towards sin. suele inclinarse hacia la muerte y el pecado. Today, Ezekiel, I will Dios cause breath dice hoy and you en Ezequiel: was saying, yo soplaré espíritu sobre ti y te daré vida. does it, and Así que Ezequiel life, obedece a Dios y los huesos cobran vida. El pasaje dice: estos huesos son la casa de Israel. Pero si entendemos el contexto, es importante porque Ezequiel está profetizando a comienzo de los años 500 antes de Cristo. Es la época del cautiverio en Babilonia. Hay 3 deportaciones en las que el pueblo de Jerusalén es llevada a Babilonia, lo que hoy en día es Irak, en el 605 y 587 antes de Cristo. El templo es destruido parts of the population, y por seguro las partes, las cúpulas de la población, los intelectuales, los artesanos son llevados en cautiverio. Pero
what Israel is Esta es suffering is una prefiguración de la salvación, it's a type of salvation because we're held in porque nosotros estamos en and Ezekiel esclavitud del pecado y la muerte, y prophecies, he talks about Ezequiel en su profecía habla de una restauración, de reconstruir el templo, and the people will be brought back and y el pueblo ha de volver en el año 538 y han de reconstruir el templo, theme throughout the y se trata de un gran tema a lo largo del libro de Ezequiel. Así que el contexto inmediato se trata de back to the land. llevar al pueblo de vuelta a la tierra, Prophesying como these dry bones is dice la profecía, y la profecía acerca de estos huesos muertos es una we will see in Jesus Christ. prefiguración de la resurrección Raise you from the grave. de Jesucristo. And we could take that very literally, that's fulfilled in Jesus Christ. Esto se cumple en Jesucristo. Jesús New kingdom. establece un reino nuevo. El reino antiguo de Israel es prefiguración del reino nuevo que se cumple en Cristo. Ayer en Ezequiel leímos acerca de que la profecía de que te rociaré con agua limpia, te daré un corazón nuevo, quedarás limpio de tus maldades. The Holy Spirit Esta agua limpia es el Espíritu Santo a través de las aguas del bautismo, Jesus Christ. lo cual se cumple en Jesucristo. After this section, Los pasajes después de esta sección, Ezequiel two sticks, recibe el llamado de agarrar dos Joseph and varas y de darles nombre, uno de José y otro de Judá, los cuales representan el reino del norte y del sur, y él al de juntar estas dos varas, the Old Testament, remember who was José en el Antiguo Testamento, si recordarán, fue llevado a Egipto y luego provee por sus hermanos, total patriarchs who had a starvation hit upon them, 12 patriarcas, pues había hambre sobre la tierra, enslaved in Egypt, son llevados a Egipto, sufren primero esclavitud en Egipto, pero luego Moisés los saca de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Pero estas dos varas representan el reino del norte y del sur, un reino que se fue dividido en el año 930 a.C. y en 722 a.C. el reino del norte colapsa, es invadido por los asirios, así que 10 de las 12 tribus fueron borradas. the remaining Y las que quedan, los pueblos que quedaron ahí, a mixture of religion, se convierten en una mezcla de religiones paganas que tienen sus propios templos. Tienen dos lugares, en Belén y en Dan, donde so el clearly rey lost erige becerros de oro. of the Jews taking Así que por seguro se olvidan de la adoración correcta Jesus y aceptan estas adoraciones paganas. Pero Jesús viene y restaura todo esto. Él une el reino in the church, en la iglesia, new Israel. que es la nueva Israel. Restaura las 12 tribus de Israel, nombra 12 apóstoles, nuevos patriarcas. La iglesia es la nueva Israel espiritual. Cleansing water, Vemos esas aguas de purificación a través de las cuales el Espíritu entra a la iglesia en el Pentecostés. Las recibimos hoy a través del bautismo y la confirmación. he's the new Jesús es el nuevo templo, el nuevo lugar de alabanza, with God, de comunión con Dios, the Mass. en donde podemos encontrar la adoración correcta en la misa. Siempre tenemos a Cristo en la misa, To his Father, uniéndonos en su sacrificio a su Padre. prefigurement of that, El templo y la adoración en el templo es prefiguración de ello, y Jesús nos guía en un éxodo nuevo hacia una nueva tierra prometida, hacia una tierra celestial, el cielo mismo, Exodus, y este éxodo es a través de su partida en la cruz y la resurrección, y compartimos en ello. Así que un nuevo reino prefigurado por el antiguo, and destroyed by que fue destruido por el pecado. new kingdom is formed in Jesus. Un nuevo reino es formado en Jesucristo, al cual estamos llamados a ser parte, establecido por su cruz y su resurrección. Cuando recibimos el perdón de los pecados y a través de la resurrección recibimos vida nueva, porque éramos huesos muertos, Original sin. nacimos en el pecado original, No muertos desde nuestro nacimiento, sin posibilidad de esperanza por cuenta propia. Es solo por el don del Espíritu de Dios que somos salvados. And Jesus is at the heart of Y Jesús se encuentra al centro de este nuevo reino. first coming. Es establecido en su primera venida a través del misterio pascual, su muerte y su resurrección.
consumado en su segunda venida, cuando viene nuevamente, y vendrá nuevamente a tomar este reino y presentarlo a su Padre en el cielo, que será encendido por su gloria, porque cuando venga otra vez vendrá en gloria y transformará todo, renovará todo y ofrecerá toda la creación al Padre. Esta renovación comienza en el reino que establece, en forma de semilla, no es en su plenitud, obviamente. Podemos mirar los noticieros a diario, no está realizado aún. Nuestras propias luchas personales, nuestras dificultades, nuestra lucha contra el pecado en este mundo caído, no es algo que está consumado plenamente aún. Pero nuestra labor es preparar el camino para la venida de este reino. Y nosotros participamos de ese reino a través de lo que el Evangelio nos dice son los dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Con el corazón del reino como Jesucristo, Dios que es amor, somos partícipes de ese reino cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Extendemos ese reino sobre la tierra. Este reino, como ya dije, está sembrado en forma de semilla en este mundo a través del amor, no a través de la violencia, no a través del odio, sino a través del amor. Estamos llamados a edificar una civilización de amor y la Iglesia profetiza sobre los huesos muertos de un mundo caído, de un mundo pecador, este mandamiento de amor. Al centro de esta proclamación, el Papa Benedicto dijo en un discurso a unos líderes europeos hace años atrás, él dijo, al centro de esta profecía, de esta enseñanza que la Iglesia ha de dar a la cultura, él dijo tres cosas. La primera es la protección de la vida en todas sus etapas, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. La vida es el primer don de Dios a nosotros. Él nos da existencia, nos llama a que estemos con Él para toda la eternidad. Nosotros no podemos quitar una vida inocente, eso es un don de Dios. Y por seguro, según los números, el desafío más grande hoy es el aborto. El 24% de mujeres estadounidenses tendrán un aborto para la edad de 45 años. 24%, casi 1 millón al año. Y es algo, solamente se trata de los abortos quirúrgicos que son reportados. Ni siquiera estamos contando los medicamentos abortificantes. Son el asesinato más grande en nuestra cultura hoy en día. El segundo punto que el Papa Benedicto mencionó, la Iglesia tiene el deber de proclamar el reconocimiento y la promoción de la estructura natural de la familia. Y nuestra fe lo confirma, pero es algo que podemos conocer a través de la razón. La bondad de la familia, la estabilidad que ofrece a la civilización, a la sociedad, eso lo puedo saber por la razón solamente. Dos personas dan su consentimiento para tener un vínculo para toda la vida y para dar la bienvenida a los niños. Y la familia es el mejor lugar para criar la familia, donde tengan acceso a un padre y a una madre que los cuidan y los aman, porque el niño proviene de ellos. Es lo mejor para el niño. Y es un bloque elemental de la sociedad, de la cultura. Es la esencia de la estabilidad. Es el lugar donde hemos de hablar de amor a Dios y al prójimo. Es el lugar privilegiado para ello. Es un llamado para todos nosotros a que amemos a todos, pero en la familia eso está ocurriendo de la manera más intensa. Lo vemos desde el comienzo de Génesis, cuando el hombre ha de dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa, de manera fundamental para formar una familia, para formar un matrimonio. Y cuando una cultura se olvida de esto, que se trata de un hombre
y la redefine, contribuye a su desestabilización, a opacar su carácter, su papel irreemplazable social en la vida. Si distorsionamos esa enseñanza, estamos llevando a nuestra juventud por un camino equivocado. Muy a menudo, yo trabajo aquí en EWTN, soy coanfitrión del programa Vida en la Roca. Lo que vamos unos programas, hablamos de la belleza del matrimonio y pienso que debemos promover esto con nuestros jóvenes el día de hoy porque nuestra cultura es una cultura que promueve la promiscuidad y el hedonismo. La iglesia debe sostener esto en alto como una perla de gran precio. Y nuestro gobierno, nuestras leyes deben familia. Esta conexión de dos personas juntas y de los hijos que tengan ocurre en la familia y es fomentada por la familia. El tercer punto que hace el Papa Benedicto es la protección del derecho a educar a sus hijos. Un padre y una madre, tenemos que proteger eso. Ellos tienen un deber solemne de proteger a sus niños, a educarlos, a formarlos. Como ya mencioné, nuestra cultura caída promueve la inmoralidad sexual entre nuestros jóvenes, en especial diferentes prácticas hedonísticas, licencia, egoísmo. La iglesia debe abordar ese tema para la protección de nuestros jóvenes, para la protección de nuestro futuro y de la civilización misma. La iglesia está ahí para proteger esa familia nuclear, ese vínculo entre el hombre y la mujer, uno hacia el otro y con los hijos. Creo que todos podemos reconocer, nos encontramos en un lugar donde hay huesos muertos, pero la esperanza es que el Evangelio, que el Espíritu Santo es más poderoso que el pecado y la muerte, y que demos testimonio de la enseñanza de la Iglesia, demos testimonio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos amemos unos a otros y amemos a Dios, y en la cultura para que edifiquemos una civilización verdadera de amor, que fomenta una vida del Evangelio plena. Y esto, la civilización cristiana, beneficia a todos, en especial a los más humildes y los marginados.